Buenas tardes, esta es la materia de enfoque psicoanalítico, el trabajo en la fase 3, presentado por Karen Melissa Rangel Hernández, Jamie Catalina Triana Triana, Karen Dayana Santos Corredor y quien les habla Lourdes María Cornejo Remolina. A continuación vamos a hablar sobre la introducción. Vamos a realizar este trabajo con el fin de obtener más conocimientos sobre la teoría de Sigmund Freud, mecanismos de defensa, el preconsciente, consciente, inconsciente, las etapas del ser humano y cómo la viven. Para entender un poco más, vamos a ver una película llamada El Príncipe de las Mareas, la cual se relaciona con el psicoanálisis en muchos aspectos. En la película se pueden relacionar otras teorías diferentes de diferentes autores y el psicoanálisis, ya que son reflejadas y va todo relacionado con terapias psicoanalíticas. Acá en esta película vamos a encontrar la importancia de una niñez sana, de cómo el niño crece y se convierte en un adulto con traumas por los diferentes sucesos traumáticos que pudo llegar a vivir y que desencadenan una serie de consecuencias como acontecimientos de depresión y problemas de suicidio. Todo esto llevando a la teoría de Freud, que busca cómo explicar cómo un evento traumático puede generar bloqueos en la memoria para no ser enfrentados hasta que suceda otro evento de la misma magnitud. Por eso es de gran importancia expresar, perdonar, entender y aceptar nuestros errores y los de los demás para ser libres. Bueno, hicimos como un pequeño resumen de todo lo que trata la película, El Príncipe de las Mareas. Esta película nos muestra la historia de una familia que vivía en el sur de California en una pequeña casa blanca que ganó el abuelo de su abuelo en un juego de herraduras. En ella habitaba una familia conformada por padre, madre, tres hermanos que se divertían jugando. Tom es el que cuenta todo lo que sucedió en el transcurso de la infancia vivida. Junto a sus hermanos tenían un padre agresivo y una madre que era una mujer fría que prefería ocultar los maltratos y agresiones por parte de su esposo. Respondía siempre a todas estas situaciones riéndose. Fueron unos niños con una infancia muy difícil, ya que vivieron situaciones muy dolorosas como maltratos. Dos de las situaciones más difíciles fue cuando su madre pierde un bebé, el cual nace muerto y culpa a ellos diciéndoles que fue porque ellos eran malos. La situación es cuando, y la segunda situación es cuando están disfrutando con su madre en casa bailando y llegan tres hombres, los cuales abusan de Tom, Savannah y su madre. Su hermano mayor en ese momento llega, se da de cuenta de lo que está pasando y decide acabar con la vida de dos de los hombres y su mujer y su madre acaba con la vida de uno y decide ocultar lo sucedido, hacer como si no hubiera pasado nada. Ya pasan varios años, Tom conforma su familia con su esposa y sus tres hijas, pero para él no es nada fácil, ya que los recuerdos de su infancia y el odio que siente por su madre, la muerte de su hermano y la enfermedad neurótica de su hermana, que en varias situaciones intentó suicidarse, lo llevan a no tener muy buenas conductas en su hogar y causar problemas dentro de ella, en especial la comunicación con su esposa, lo cual conllevó a que siempre estuviera fumando. Su madre lo visitó para contarle que había intentado de nuevo suicidarse y que él debía viajar para estar con ella. Al principio se niega, pero luego decide asistir. Se traslada a la ciudad de Nueva York y comienza a tener contacto con la psiquiatra de su hermana, quien le manifiesta que necesita información sobre la infancia de ella. Prácticamente que fue de la memoria de su hermana. Tom al principio no cuenta mucho, pero al pasar los días con las terapias pudo solucionar los problemas que no le permitían seguir adelante en este proceso de su viaje, y su esposa le cuenta que hay otro hombre en su vida. Finalmente, después del enamoramiento que vive con la psiquiatra y gracias a ella, su hermana logra salir recuperada de la clínica. Tom pudo recuperar a su esposa y a sus tres hijas y aprendió a amar a sus padres a pesar de sus tantos errores. También cada vez que pasa por el puente y llega al centro, le llega y recuerda con nostalgia la palabra de Weinstein. Categorías de enfoque psicoanalítico, en este caso le voy a presentar de Sigmund Freud. El personaje de la película que más se asemeja es Tom,
y sus características son que nació en una familia bastante disfuncional, sufría de depresión, era frágil y débil, fue fumador y vive marcado a causa de su complicada infancia. En argumentos de la teoría de Sigmund Freud, se relaciona con la inconsciente y es una manera de reprimir el dolor. Es una de las muchas maneras de reaccionar frente a un episodio. Tom, después de contar el episodio de las violaciones, se puso a cantar. Esto es lo que amo del sur, a modo de chiste. Reprimía sus sentimientos, fue la memoria de su hermana. Cuando la doctora le preguntó, ¿qué es lo que duele? Él contestó, el efecto invernadero, la lluvia ácida. Cuando está llegando su madre, le pide a su mujer que le ate los ajos al cuello. Cuando esta acude para contarle que su hermana se quiso suicidar, alude. ¿Qué sucede? ¿Te han quitado la tarjeta de American Express? Entre otros y muchos ejemplos que se encuentran a lo largo de toda la película. También vemos reflejado el complejo de Edipo. Tom presenta un sentimiento de amor hacia su madre, pero cuando él crece, ese complejo desaparece. De niño me parecía la mujer más extraordinaria del mundo. No fui el primer hijo que se equivocó sobre su madre. También vemos acá que se presenta la fase oral. Es cuando el niño toma pecho de su madre y si no se satisface bien, la reacción es mayor y acaba en el tabaco, como le sucedía a Tom, el protagonista. También vemos la fase genital, que dice que se da después de los 12 años de edad y en la película se ve afectada debido a que cuando Tom y Savannah tenían 13 años, estaban en su preadolescencia y fueron violados. También encontramos mecanismos de defensa, entre los cuales tenemos el personaje de Tom. La familia Tom tiene una serie de sucesos muy traumáticos. El personaje de Tom tiene la negación. Es el medio por el cual el sujeto trata aspectos de la realidad como si no existieran en la familia. No mencionan el episodio de la violación ni se lo cuentan al padre. Represión, momentos que despiertan en él un sentimiento de angustia. Esto lo vemos cuando la doctora Losten se ríe, nunca lloramos, refiriéndose a los conflictos y a los recuerdos duros. La de proyección, los sentimientos o ideas estresantes son proyectados hacia otra persona u objetos cercanos. Cuando Tom está por tirar el violín del esposo de Susan, porque el violín es la manera de expresarse y liberarse del estrés. Sublimación, este mecanismo Tom lo usa a la hora que salía a correr, ver películas, recorrer Nueva York, leer o escribir para poder mantener ocupada su mente y no tener que pensar en sus problemas. Teoría de Melanie Klein. Personaje Tom, características, infancia traumática, hijo menor de la familia, padre violento, madre viciosa, conforma una familia aparentemente feliz. Argumentos desde la teoría de Melanie Klein, encontramos que la infancia que tuvo Tom fue trascendental en su adultez. Desde su nacimiento experimenta estados de trauma y conflictos con la situación de sus padres, la cual influyeron en su personalidad y carácter. El personaje presenta identificación proyectiva en donde los aspectos del yo interno son guardados y atribuidos a algo externo. Por tal razón, este es uno de los temas principales en la consulta. Encontramos ahora la teoría de Jacques Lacan, personaje Tom. Los sueños que tiene tanto Tom como su hermana, aunque ellos no conozcan su significado, poseen su propio sentido. Manifestaciones del inconsciente. Los productos del inconsciente ocupan gran parte de la película ya que se manifiestan a través de los sueños. Tom tiene uno con la doctora Lowenstein, soñó que juntos iban a un lugar donde estaban solos y nevaba. Estos sueños, al igual que todos, tienen sentido aunque el soñante no lo conozca. Teoría de Donald Winnicott. Bueno, el personaje es Tom, características, sentimientos de abandono, problemas de niño, su padre era violento y su madre viciosa, altas probabilidades de ocultar su personalidad para protegerse, lealtad con sus hermanos y compasivo. Bueno, aquí algunas patologías serían las esquizofrénicas, esto al producirse que el sentimiento de seguridad no llegó a tiempo en la vida del personaje cuando niño como para reflejarlo y aplicarlo en su adultez. Se evidencia un vacío emocional, ya que no se establece un vínculo apropiado con su madre ni de apoyo con su padre.
Las condiciones de adaptación de Tom y sus hermanos fueron forzadas para su crecimiento y desarrollo físico y emocional. Teoría de René Spitz. Bueno, aquí el personaje, Tom, amaba a su madre, de niño decía que era la mujer más extraordinaria del mundo y se sentía muy unido a su madre cuando era pequeño. Tom fue un niño que podemos determinar que no hubo un buen proceso de las etapas de la observación sobre el desarrollo directo en el niño con su madre y pudo haber causado desde la edad temprana el inicio de una depresión por el entorno familiar en el que Tom creció. Teoría de Eric Erickson. Personaje Tom, características, infancia llena de malos tratos por parte de su padre, iniciativa de aprender cosas nuevas, no poder expresar el amor, falta de fidelidad hacia su esposa. En esta teoría nos dice la importancia que tiene la adolescencia, ya que en esta etapa el individuo encuentra su identidad y a las personas nos precisa en la vida adulta. Y además los seres humanos debemos con un proceso sano para pasar esas etapas. En esta película, Tom, al igual que sus hermanos, nunca pudo tener una adultez sana debido a los traumas y secretos de la familia que duraron en su mente y que sufrieron en su niñez y adolescencia. Entonces todo esto es capaz de hacer fracasar su vida como adulto, viéndose más afectado a las etapas de iniciativa versus culpa, intimidad versus aislamiento y generatividad versus estancamiento. Teoría de Sullivan. Personaje Tom. Cuando Tom y su familia están comiendo y su padre empieza a discutir, a tratar mal a su esposa y a sus hijos y lo manda para la cocina a preparar algo de comer, a partir de ahí vemos cómo este ambiente interviene con el desarrollo de la personalidad. En esta teoría Sullivan nos habla de la personalidad de cada individuo, se forma a partir de las relaciones interpersonales. Entonces encontramos que para Tom y sus hermanos el ambiente familiar y la mala relación que había entre la familia que involucraban sus emociones y sentimientos tuvieron fuertes repercusiones, hubo una trascendencia para el resto de sus vidas. Ahí vemos cómo la relación de Tom con su esposa por falta de la comunicación y su pasado vivido con su madre hace que esta relación no sea buena. Podría llegar a presentar el yo malo debido a los malos tratos por parte de su progenitor. Se podría presentar la fase de desarrollo de la madurez debido a que ya escogió a una persona con la cual pasar el resto de su vida, y también se puede ver la última adolescencia debido a que experimenta el enamoramiento. Bueno, todo esto nos lleva a una reflexión y es que en esta película podemos evidenciar una familia bastante disfuncional, ya que se vio afectada la salud mental desde el maltrato psicológico, ya que se agredía la estabilidad emocional de la familia, también desde agresiones físicas y abusos sexuales. Desde la teoría de Sigmund Freud hay dos estados en el que Tom tiene un conflicto que es entre el consciente y el inconsciente. En el inconsciente es todo lo que se puede acceder a la conciencia, un modo de funcionamiento mental eficaz, es decir, que produce efectos apreciables en nuestra vida. Esto ese todo que viene a estar dentro del inconsciente puede ser imágenes, deseos y fantasmas llamados derivados del inconsciente. Estas representaciones, según Turbert, pueden ser manifestaciones psicopatológicas como los síntomas neuróticos, la relación con su madre que crea un conflicto y la lucha, diría que tiene, la lucha que tiene diaria con los recuerdos de una violación. El complejo de Edipo también se evidencia en Tom cuando él decía que la mamá era la mujer más extraordinaria del mundo. En el mecanismo de defensa, la represión, la sublimación, la proyección y la negación. Igualmente vemos una escena donde la doctora practica la terapia de interpretación de sueños freudiana y el análisis por medio de la técnica de asociación libre cuando Tom viaja a Nueva York y le cuenta lo vivido en su pasado. Igualmente pudimos identificar la neurosis obsesiva que sufre
el personaje Tom y la neurosis histérica de su hermana Savannah. También se ve muy reflejado la represión y es como el tema principal por los problemas que presenta la familia. Vemos cómo él se reprime por las situaciones de la violencia debido a que su madre les hizo prometer que guardarían silencio y que hicieran como si no hubiera pasado nada. Un momento de represión vivido por Savannah es cuando se encuentra en la sala hablándole al bebé muerto. Tom tampoco completó su fase oral de la libido debido a que fue incompleta, por eso en la fase de adulto es fumador. El complejo de Edipo también lo sufre cuando él expresa: mi mamá me parecía la mujer más extraordinaria del mundo, pero después de esto él dice que no es el primer hijo que se equivoca sobre su madre. Igualmente vemos en una escena que la doctora practica la terapia de la interpretación de sueños freudiana. Se ve reflejado en Tom, donde tiene un sueño con la doctora Lowenstein, donde soñó que juntos iban a un lugar donde estaban solos y nevaba. Finalmente podemos concluir que el real motivo de la consulta era que Tom fuera la memoria de su hermana y se evidencia que a pesar que opone resistencia de Tom, logra soltar todo lo que tiene reprimido y pudo volver a recuperar su familia. Finalmente, la doctora Susan logra la recuperación de ambos hermanos. Como enseñanza nos queda que debemos soltar nuestro pasado para que no nos afecte negativamente en un entorno, ya sea junto a nuestra familia. Conclusiones. Finalmente podemos concluir que las posturas de estos autores, como lo son Popper frente al psicoanálisis, no estuvieron de acuerdo debido a que no lo consideraban una ciencia, porque cuando lo comparaban con otras teorías no eran de su mismo nivel. Skinner no estaba de acuerdo porque él pensaba que el psicoanálisis no tenía los medios de observación apropiados. Hans Eysen, para él el tratamiento psicoanalítico no llegaba a ninguna mejoría. Karin Obolzer, él era periodista y sostenía que los casos clínicos no tenían que ver con los casos reales. Bronislaw, él criticó la tesis de Freud sobre el complejo de Edipo. Alan Sokal y Jane Bridmont no estaban de acuerdo con la teoría de Lacan porque utilizó lenguaje matemático. Jacques Van Riller se cataloga como una pseudociencia porque carece de apoyo empírico. Mario Augusto Bunge lo define como una pseudociencia porque carece de consistencia externa. No estamos de acuerdo con lo planteado de estos teóricos en torno al psicoanálisis, debido a que muchas técnicas que se usan son de gran importancia para el tratamiento de cada paciente, como lo pudimos observar en la película El Príncipe de las Mareas, porque en ella utiliza la técnica de asociación libre, la técnica de interpretación de sueños, la transferencia, la contratransferencia y la neurosis obsesiva que presenta Tom y la neurosis histérica que presenta su hermana, entre otros trastornos que presentan todos los personajes de la película, que si no fuera por el psicoanálisis no se hubiera podido tratar ese tipo de trastornos que tenían los personajes. Finalmente, las referencias. Gracias.